Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Los gritos de la tormenta. Mi primer recuerdo del orfanato es la oscuridad. Llegué allí siendo muy pequeño, abandonado en la puerta una fría noche de invierno. El edificio era una estructura imponente y antigua, con grandes muros de piedra y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. Desde el primer día, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si el lugar guardara secretos que no quería revelar. Las tormentas en el orfanato eran especialmente aterradoras. Cada vez que el cielo se cubría de nubes oscuras y los truenos comenzaban a retumbar, un miedo indescriptible se apoderaba de todos los niños. Las cuidadoras solían encerrarnos en nuestras habitaciones, asegurándonos que era por nuestra propia seguridad. Sin embargo, no era el miedo a la tormenta lo que nos asustaba, sino los gritos. Durante las tormentas, los gritos comenzaban a resonar por todo el edificio. Al principio, pensé que provenían del exterior, quizás de alguien atrapado en la tormenta. Pero pronto me di cuenta de que los gritos venían de dentro, específicamente del sótano. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo terrible estaba sucediendo allí abajo. Una noche, la tormenta fue particularmente violenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían las paredes del orfanato. Me encontraba en mi cama, tapado hasta la cabeza, tratando de ahogar los gritos que se volvían cada vez más fuertes y desesperados. No pude soportarlo más. Decidí investigar, aunque el miedo me paralizaba. Me levanté y salí de mi habitación, deslizándome por los pasillos oscuros y fríos. El orfanato estaba en silencio, salvo por los gritos que ahora eran casi ensordecedores. Llegué a la puerta que conducía al sótano y, con el corazón latiendo con fuerza, la abrí. Un aire frío y húmedo me golpeó y descendí por las escaleras de madera crujiente. El sótano era un lugar lúgubre, con paredes de piedra y poca iluminación. Había cajas viejas y muebles rotos apilados en las esquinas, cubiertos de polvo y telarañas. Los gritos eran más intensos aquí y parecían provenir de todas partes. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al avanzar más en el sótano, vi una puerta de hierro al final del pasillo. Parecía antigua y oxidada, como si no hubiera sido abierta en años. Me acerqué lentamente. Mis manos temblaban mientras giraba la manija. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando una habitación oscura y vacía. Pero no estaba vacía. Los gritos resonaban con una fuerza increíble y podía sentir el dolor y la desesperación en cada uno de ellos. Entonces, los vi. Sombras que se movían por la habitación, figuras pequeñas que parecían niños. Estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, tratando de escapar pero sin poder hacerlo. Me di cuenta de que estos eran los espíritus de los niños que habían muerto en un incendio muchos años atrás, cuando el orfanato era aún más antiguo. El fuego había comenzado en el sótano y muchos niños quedaron atrapados allí, muriendo en una agonía horrible. Sus espíritus nunca habían encontrado la paz, y durante las tormentas, sus gritos llenaban el orfanato mientras buscaban escapar de su tormento eterno. Sentí una tristeza profunda y una necesidad de ayudarlos. Sabía que no podía hacerlo solo, así que regresé a mi habitación y esperé a que amaneciera. Al día siguiente, les conté a algunos de los niños mayores lo que había visto. Al principio, no me creyeron, pero cuando las tormentas regresaron y los gritos comenzaron de nuevo, decidieron ayudarme. Nos reunimos en secreto y discutimos un plan para liberar a los espíritus. Investigamos la historia del orfanato y descubrimos que había una forma de exorcizar los espíritus atrapados, una ceremonia que debía realizarse en el mismo lugar donde habían muerto. Esperamos a la siguiente tormenta. Cuando los gritos comenzaron, bajamos al sótano con velas y el libro antiguo que habíamos encontrado en la biblioteca del orfanato. Seguimos las instrucciones del ritual, encendiendo las velas y recitando las palabras antiguas. Los gritos se volvieron más intensos, como si los espíritus supieran que estábamos tratando de liberarlos. La habitación se llenó de un viento helado, y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente.
Pero seguimos con el ritual, a pesar del miedo que nos paralizaba. Finalmente, un relámpago iluminó la habitación y los gritos cesaron abruptamente. El aire se volvió más ligero y las sombras desaparecieron. Sentimos una paz que nunca habíamos sentido antes en el orfanato. Sabíamos que habíamos liberado a los espíritus de los niños, dándoles la paz que tanto merecían. Aunque el orfanato seguía siendo un lugar triste y sombrío, ya no estaba plagado por los gritos de los niños atrapados. Las tormentas continuaron, pero los gritos nunca regresaron. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, y aunque las cicatrices de esa experiencia nos acompañarían siempre, estábamos en paz sabiendo que habíamos ayudado a esos niños a encontrar la liberación. El orfanato eventualmente cerró, y todos fuimos trasladados a otros lugares. Aunque mi vida siguió adelante, siempre recordaré los gritos de las tormentas y la noche en que liberamos a los espíritus atrapados en el sótano. Era una historia que muchos no creerían, pero para nosotros, era una verdad que llevábamos en el corazón, una prueba de que incluso en los lugares más oscuros, hay luz y esperanza esperando ser descubiertas. Las marcas en la pared. Llegué al orfanato cuando tenía unos 8 años, justo después de la muerte de mis padres en un accidente de coche. El edificio era antiguo, sus paredes de piedra parecían resumar una tristeza eterna. El ambiente en el orfanato siempre era sombrío, con un aire de desesperanza que se adhería a todos los que vivían allí. Sin embargo, no me llevó mucho tiempo adaptarme a la rutina estricta, despertarse temprano, hacer las camas, desayunar en silencio y asistir a clases. El dormitorio que compartía con otros 6 niños era frío y oscuro, con camas estrechas alineadas contra las paredes. A menudo, en las noches, escuchaba susurros y pasos fuera de la habitación, aunque siempre asumí que era la directora o una de las cuidadoras. Sin embargo, había algo más en esas paredes, algo que sentía cada vez que las observaba en la penumbra. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, noté unas marcas en la pared junto a mi cama. Eran pequeños arañazos, aparentemente al azar. Al día siguiente, durante el recreo, comenté sobre las marcas con uno de mis compañeros. Para mi sorpresa, él también había notado marcas similares en su lado del dormitorio. Nos miramos con preocupación, pero decidimos no decir nada a las cuidadoras. Las semanas pasaron y las marcas comenzaron a multiplicarse. En ocasiones, aparecían nuevas marcas de la noche a la mañana, más profundas y más numerosas. Una noche, no pude evitar levantarme y examinar las paredes más de cerca. Las marcas, al principio desordenadas, empezaban a formar un patrón más definido. Con horror, me di cuenta de que parecían converger en una forma de pentagrama. Intenté no pensar en ello, pero las marcas seguían atormentando mi mente. ¿Quién o qué las hacía? Una noche, mientras los otros dormían, me desperté con un ruido suave, como un rasguño. Me levanté de la cama y, a la luz de mi linterna, vi que las marcas parecían brillar con un resplandor débil y rojizo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo las líneas continuaban formándose por sí solas, moviéndose como si tuvieran vida propia. Desperté a mis compañeros y les mostré lo que había descubierto. Al principio, pensaron que estaba bromeando, pero cuando vieron las marcas por sí mismos, el miedo en sus ojos reflejaba el mío. Decidimos investigar más a fondo y comenzamos a seguir las marcas durante el día, esperando encontrar alguna pista sobre su origen. Nuestro primer descubrimiento fue en el sótano. Era un lugar oscuro y polvoriento que rara vez visitábamos. Entre cajas viejas y muebles rotos, encontramos más marcas, más profundas y con símbolos adicionales alrededor del pentagrama. Había velas gastadas y cenizas en el suelo y un olor acre que no logramos identificar. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes y las marcas continuaron apareciendo. Unos días después, uno de los niños desapareció. No era raro que alguien fuera adoptado o trasladado, pero esta vez nadie dio explicaciones. Simplemente desapareció y las cuidadoras actuaron como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de nosotros.
Sabíamos que algo terrible estaba sucediendo, pero estábamos aterrorizados de hablar. A medida que las marcas se hacían más complejas, decidí que teníamos que buscar ayuda fuera del orfanato. El problema era que no teníamos a quién recurrir. Los pocos adultos que conocíamos parecían estar bajo el control de la directora, una mujer severa y reservada que no mostraba interés en nuestros problemas. Unos días después, mientras revisábamos las marcas en el sótano, encontramos un viejo libro escondido detrás de unas cajas. Estaba cubierto de polvo y moho, y parecía muy antiguo. Lo abrimos con cuidado y vimos que estaba lleno de dibujos y símbolos similares a los que aparecían en las paredes. El texto estaba escrito en un idioma que no entendíamos, pero las imágenes eran claras, pentagramas, rituales y sacrificios. El miedo se convirtió en pánico. Comprendimos que algo oscuro y maligno estaba ocurriendo en el orfanato. Las marcas en las paredes no eran simples arañazos, sino parte de un ritual antiguo y peligroso. Decidimos que debíamos detenerlo, pero no sabíamos cómo. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí hasta la oficina de la directora. Sabía que encontraría respuestas allí. La oficina estaba oscura y fría. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Busqué en los cajones y en el escritorio, pero no encontré nada. Entonces, noté una puerta pequeña detrás de un armario. La abrí y descubrí una escalera que descendía a una habitación oculta. La habitación era pequeña y estaba iluminada por velas. En el centro, había un altar con símbolos extraños y objetos que no reconocía. En las paredes había más pentagramas y dibujos macabros. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a la directora, de pie junto al altar, murmurando palabras en un idioma antiguo. Estaba rodeada de fotografías de niños desaparecidos, cada una con una marca en forma de pentagrama sobre el rostro. Intenté retroceder, pero la directora me vio. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. «Has visto demasiado», dijo en un tono frío. Sentí una mano fría agarrar mi brazo y me di cuenta de que una de las cuidadoras estaba detrás de mí. Intenté luchar, pero me arrastraron hacia el altar. La directora comenzó a recitar un conjuro, y las marcas en las paredes comenzaron a brillar intensamente. Sentí una energía oscura y maligna envolverme y supe que mi vida estaba en peligro. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un estruendo. La puerta de la habitación oculta se abrió de golpe y varios policías entraron, seguidos por un sacerdote. Los policías detuvieron a la directora y a las cuidadoras, y el sacerdote comenzó a recitar oraciones, purificando la habitación. Me liberaron y me llevaron a un lugar seguro. Los días siguientes fueron confusos y llenos de interrogatorios. Descubrí que el sacerdote había sido contactado por uno de mis compañeros, quien había logrado escapar y pedir ayuda. El orfanato fue clausurado y los niños fueron reubicados. La directora y las cuidadoras fueron arrestadas y acusadas de múltiples crímenes, incluido secuestro y asesinato. El sacerdote explicó que las marcas en las paredes eran parte de un antiguo ritual para invocar a un demonio y que la directora lo había estado realizando durante años para alargar su vida y obtener poder. Aunque estábamos a salvo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré las noches de terror en el orfanato y las marcas en las paredes que nos llevaron a descubrir la verdad. A veces, en mis pesadillas, todavía veo los pentagramas y escucho los susurros oscuros. Pero lo peor de todo es saber que, en algún lugar, otros niños podrían estar enfrentando el mismo horror. La enfermera del orfanato. Mi vida en el orfanato era una mezcla constante de monotonía y temor. La rutina diaria estaba llena de tareas repetitivas y aunque las cuidadoras intentaban ser amables, había una sensación palpable de desasosiego que parecía impregnar cada rincón del edificio. El orfanato en sí era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y habitaciones frías. Parecía que el tiempo se había detenido allí, atrapando recuerdos de épocas pasadas y las sombras de quienes una vez vivieron dentro de sus muros. Era en el ala del orfanato destinada a los niños enfermos donde las cosas empezaron a volverse más inquietantes.
Yo tenía una salud frágil y a menudo me encontraba en la sala de enfermería, rodeado de otros niños que también sufrían de diversas dolencias. Fue allí donde escuché por primera vez las historias sobre la enfermera. Se decía que una enfermera fallecida seguía rondando el orfanato, cuidando de los niños enfermos durante la noche. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los más pequeños, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de esos relatos. Las cuidadoras hablaban en susurros cuando creían que nadie las escuchaba, mencionando a la enfermera fantasma con temor en sus voces. Una noche, cuando estaba en la sala de enfermería recuperándome de una fiebre alta, sentí una presencia en la habitación. Estaba solo, o al menos eso creía, pero una figura se movía en las sombras. Sentí una mano fría en mi frente, una caricia suave y reconfortante que contrastaba con el miedo que me invadía. Abrí los ojos y vi a una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme de enfermera antiguo. Su rostro era amable, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Descansa», susurró. Su voz era como un eco lejano, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire. Al día siguiente, les conté a los otros niños lo que había visto. Algunos me creyeron, otros me dijeron que era solo una fiebre alta la que me había hecho imaginar cosas. Pero la figura de la enfermera siguió apareciendo. Siempre en las noches, siempre cuando algún niño necesitaba ayuda. Los síntomas parecían aliviarse después de sus visitas, como si su presencia tuviera un efecto sanador. Sin embargo, con cada aparición, también sentía que algo más oscuro estaba sucediendo. Decidí investigar más sobre la historia del orfanato y la misteriosa enfermera. Encontré un viejo diario escondido en una de las estanterías polvorientas de la biblioteca del orfanato. El diario pertenecía a una enfermera que había trabajado allí décadas atrás. A medida que leía sus entradas, una historia inquietante comenzó a emerger. La enfermera, cuyo nombre nunca se mencionaba en el diario, había descubierto que el orfanato no era lo que parecía. Los niños no solo estaban enfermos por causas naturales, algunos habían sido envenenados lentamente. La enfermera había empezado a sospechar de las cuidadoras y de la directora del orfanato y había comenzado a documentar sus hallazgos en su diario. Una entrada en particular me hizo estremecer. La enfermera había descubierto una habitación secreta en el sótano del orfanato, donde la directora realizaba rituales oscuros. Los niños que desaparecían del orfanato no eran transferidos a otros hogares como se les había dicho a los demás, eran sacrificados en estos rituales. La enfermera había decidido confrontar a la directora, pero esa fue su última entrada. Comprendí entonces que la enfermera había sido asesinada por descubrir los oscuros secretos del orfanato. Su espíritu había quedado atrapado allí, cuidando de los niños en un intento de protegerlos de la misma directora que la había matado. Sentí una mezcla de miedo y compasión por esa alma perdida, y decidí que debía hacer algo para ayudarla a encontrar la paz y exponer la verdad. Reuní a algunos de los niños más valientes y les mostré el diario. Juntos, planeamos una forma de descubrir la habitación secreta en el sótano. Esperamos hasta la noche, cuando las cuidadoras y la directora dormían, y nos deslizamos por los pasillos oscuros hacia el sótano. El aire se volvió más frío a medida que descendíamos, y un silencio inquietante nos envolvió. Encontramos la puerta oculta detrás de una estantería vieja. Era una puerta pesada y oxidada, pero logramos abrirla con esfuerzo. Lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento. La habitación estaba llena de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro, una mesa de sacrificios manchada de sangre seca. Nos quedamos inmóviles, aterrorizados por la magnitud de lo que habíamos descubierto. De repente, la figura de la enfermera apareció ante nosotros, su rostro triste pero decidido. Señaló hacia una esquina de la habitación, donde encontramos un montón de huesos pequeños, restos de los niños que habían sido sacrificados. Su espíritu parecía más desesperado que nunca, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Decidimos llevar las pruebas a la policía. Era nuestra única esperanza de poner fin a los horrores del orfanato. Salimos de la habitación y corrimos hacia la salida del sótano, pero la directora y las cuidadoras nos estaban esperando.
Nos habían seguido, y sus rostros reflejaban una mezcla de furia y miedo. Nos arrastraron de regreso al sótano y la directora comenzó a gritar, acusándonos de tratar de destruir su trabajo sagrado. Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro inminente. La figura de la enfermera apareció una vez más, interponiéndose entre nosotros y la directora. Su presencia parecía debilitar a la directora, que retrocedió, gritando en agonía. Aprovechamos la distracción y corrimos, logrando escapar del orfanato. Fuimos directamente a la estación de policía y les mostramos el diario y las pruebas que habíamos encontrado. Al principio, los oficiales eran escépticos, pero finalmente accedieron a investigar. Volvieron al orfanato con nosotros, y lo que encontraron confirmó nuestras historias. La directora y las cuidadoras fueron arrestadas y el orfanato fue cerrado permanentemente. Los niños fueron trasladados a otros hogares y el edificio quedó vacío y desierto. Nunca volvimos a ver el espíritu de la enfermera, pero siempre recordaré su rostro y su determinación para protegernos. Su sacrificio y su lucha por la justicia no fueron en vano. Aunque los horrores del orfanato dejaron cicatrices profundas en nuestras almas, sabíamos que habíamos ayudado a liberar a un espíritu valiente y a detener una maldad indescriptible. El orfanato fue demolido poco después y en su lugar se construyó un parque. A veces, cuando paso por allí, me detengo y escucho, esperando oír la voz suave de la enfermera que nos cuidó desde el más allá. Su historia sigue viva en nuestras memorias y su valentía nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza. La directora. Recuerdo claramente el día que llegué al orfanato. Era un edificio viejo y lúgubre, con paredes que parecían murmurar secretos antiguos. Las otras personas y yo, recién llegados, éramos recibidos por la directora, una mujer alta y delgada, con una mirada que siempre me pareció perturbadora. Nunca supe por qué, pero desde el primer momento, algo en su presencia me causaba una inquietud indescriptible. La rutina en el orfanato era estricta. Nos despertábamos temprano, hacíamos nuestras camas y desayunábamos en silencio bajo la vigilancia atenta de las cuidadoras. Después de las clases, teníamos un par de horas para jugar en el patio, aunque nunca podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados, incluso cuando estábamos al aire libre. Una tarde, mientras jugaba a la pelota con mis compañeros, noté una puerta entreabierta en uno de los pasillos del ala oeste del edificio. Esa parte del orfanato siempre estaba cerrada y se nos prohibía entrar. La curiosidad me venció y, asegurándome de que nadie me veía, me acerqué sigilosamente a la puerta. El pasillo estaba oscuro y polvoriento, con cuadros antiguos colgando de las paredes. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Al final del corredor, había una habitación pequeña. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba a través de la rendija. Me acerqué y, asomándome con cuidado, vi algo que me dejó helado. La habitación estaba llena de fotografías de niños, algunos de ellos con rostros que reconocí. Eran niños que habían desaparecido del orfanato en los últimos años. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de un viejo armario, tratando de contener mi respiración. La directora entró en la habitación, murmurando algo en un idioma que no reconocí. Sostenía una vela encendida y un libro antiguo. Observé con horror cómo comenzaba a realizar un ritual, dibujando símbolos en el suelo con lo que parecía ser sangre. Comprendí entonces que los niños desaparecidos habían sido sacrificados como parte de estos oscuros rituales. Logré escapar de la habitación sin ser visto y volví a mi dormitorio, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Quería contarle a alguien lo que había visto, pero no sabía en quién confiar. Las cuidadoras parecían estar bajo el control de la directora, y mis compañeros eran demasiado pequeños para entender la gravedad de la situación. Durante las siguientes semanas, intenté mantenerme alejado de la directora y evitar cualquier comportamiento que pudiera llamar su atención. Sin embargo, mi curiosidad y miedo me impulsaron a seguir investigando. Empecé a notar patrones en las desapariciones. Siempre ocurrían cerca de ciertas fechas, coincidían con ciclos lunares específicos. Una noche,
decidí que debía hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras más niños corrían peligro. Esperé a que todos se durmieran y, armado con una linterna, volví al pasillo del ala oeste. Esta vez, mi objetivo era encontrar pruebas suficientes para poder denunciar a la directora. Revisé cada rincón de la habitación de las fotografías, buscando algún diario o documento que explicara los rituales. Encontré un libro antiguo escondido en un compartimento secreto bajo el piso. Sus páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma arcano. Aunque no podía entender mucho, había dibujos y descripciones que mostraban claramente los sacrificios humanos. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y vi a uno de mis compañeros de dormitorio. Estaba pálido y sus ojos mostraban un terror absoluto. Me susurró que la directora estaba buscando algo y que debíamos irnos antes de que nos encontrara. Con el corazón en la garganta, cerré el compartimento y nos escabullimos de vuelta a nuestras camas. Al día siguiente, la atmósfera en el orfanato estaba más tensa que nunca. La directora parecía más inquieta y vigilante, como si supiera que alguien había estado husmeando en sus secretos. Decidí que era el momento de actuar. Había un sacerdote que solía visitar el orfanato para ofrecer misa una vez al mes. Aunque no confiaba del todo en los adultos, sentí que él podría ser nuestra única esperanza. Esperé a que llegara su visita y, aprovechando un momento en que estaba solo en la capilla, me acerqué a él y le conté todo lo que había visto. Al principio, parecía escéptico, pero la desesperación en mi voz y el miedo en mis ojos lo convencieron de que algo terrible estaba sucediendo. Prometió investigar y me pidió que guardara silencio hasta que pudiera reunir pruebas. Las semanas siguientes fueron un infierno de incertidumbre y miedo. Sabía que la directora estaba cada vez más cerca de descubrir que yo sabía su secreto. Finalmente, una noche, ocurrió lo inevitable. La directora me llamó a su oficina. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al entrar. Su sonrisa era fría y sus ojos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. «Sabes demasiado», dijo en un tono suave pero amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, dos de las cuidadoras me agarraron y me llevaron al sótano, donde vi los preparativos para otro ritual. La directora empezó a recitar palabras en aquel idioma extraño, y me di cuenta de que estaba destinado a ser su próximo sacrificio. Cerré los ojos, esperando lo peor, cuando de repente, la puerta del sótano se abrió de golpe. Era el sacerdote, acompañado de varios policías. Gritaron órdenes y la directora fue detenida, aunque su mirada seguía siendo de pura maldad mientras era llevada. Las cuidadoras también fueron arrestadas y el orfanato fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las investigaciones. Los días siguientes fueron un caos de interrogatorios y trámites. Los niños fueron reubicados en otros orfanatos y el edificio fue clausurado. El sacerdote me prometió que aquellos responsables serían llevados ante la justicia y que los espíritus de los niños sacrificados encontrarían finalmente la paz. A pesar de todo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré el horror de esos días y las oscuras prácticas de la directora. Incluso ahora, años después, cada vez que veo una fotografía de un niño desaparecido, no puedo evitar pensar en el orfanato y los oscuros secretos que ocultaba. La caja de música. Las puertas del orfanato se cerraron tras de mí cuando tenía apenas 6 años. Recuerdo el olor a humedad en los pasillos, el crujir de las escaleras de madera y los susurros que parecían provenir de cada rincón oscuro. El edificio, una estructura gótica con paredes de piedra y ventanas diminutas, siempre había tenido un aire de tristeza y misterio. Pero fue en mi 10º cumpleaños cuando comencé a notar que algo verdaderamente extraño y aterrador sucedía allí. En el orfanato, la rutina era estricta. Nos despertaban al amanecer y nos enviaban a la cama temprano, pero algunas noches el sueño se veía interrumpido por el sonido de una melodía tenue y melancólica. Era una caja de música antigua, una reliquia de tiempos pasados que estaba guardada en la sala de almacenamiento del 2º piso. La caja era un objeto hermoso, con incrustaciones de nácar y una bailarina de porcelana que giraba al compás de la música.
La primera vez que oí la música, pensé que alguien más la había activado. Me levanté de la cama, guiado por la melodía, y me dirigí a la sala de almacenamiento. Al abrir la puerta, me encontré con la caja de música sobre una mesa, su tapa abierta y la bailarina girando lentamente. Pero no había nadie allí. Cerré la caja y regresé a mi cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Sin embargo, las noches siguientes la música volvió a sonar. Otros niños también la escucharon y comenzaron a murmurar historias de fantasmas y espíritus. La curiosidad y el miedo se apoderaron de nosotros. Decidimos investigar y descubrir qué era lo que hacía que la caja de música tocara por sí sola. Un grupo de nosotros se reunió una noche para vigilar la caja. Nos escondimos en la sala de almacenamiento, esperando en silencio. La medianoche llegó y, como si obedeciera a una señal invisible, la caja de música comenzó a tocar. La bailarina giraba y la melodía llenaba la habitación. No había nadie cerca de la caja y eso solo aumentó nuestro terror. Uno de los niños, el más valiente del grupo, se acercó a la caja y trató de cerrarla. Pero la tapa no se movía, como si una fuerza invisible la mantuviera abierta. De repente, un escalofrío recorrió la habitación y todos sentimos una presencia, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí. La música se detuvo abruptamente y la caja se cerró sola. Al día siguiente, decidimos hablar con la cuidadora más antigua del orfanato. Ella nos miró con una mezcla de preocupación y tristeza cuando le contamos lo sucedido. Nos llevó a un rincón apartado y comenzó a contarnos la historia de la caja de música. Hace muchos años, el orfanato había sido dirigido por una amable mujer que cuidaba de todos los niños como si fueran suyos. Entre los niños había una pequeña llamada Clara, que adoraba la música y solía tocar la caja todas las noches antes de dormir. Clara era una niña alegre y llena de vida, pero una noche, durante una fuerte tormenta, desapareció sin dejar rastro. La buscaron por todos los rincones del orfanato, pero nunca la encontraron. Poco después, la caja de música comenzó a tocar sola y la presencia de Clara se hizo sentir en el orfanato. La cuidadora nos advirtió que el espíritu de Clara estaba atrapado en la caja de música, incapaz de encontrar la paz. Nos dijo que debíamos tener cuidado y no molestarla, pues su tristeza y enojo podían volverse peligrosos. Esa noche, no pude dormir. Pensé en Clara y en el dolor que debía sentir, atrapada en esa caja. Decidí que debía ayudarla a encontrar la paz. Al día siguiente, reuní a mis amigos y les conté mi plan. Estábamos decididos a liberar el espíritu de Clara, aunque no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Pasamos días investigando en la biblioteca del orfanato, buscando cualquier pista sobre cómo liberar a un espíritu atrapado. Encontramos un antiguo libro de rituales que mencionaba una ceremonia para ayudar a los espíritus a cruzar al otro lado. Sabíamos que era arriesgado, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de ayudar a Clara. Esperamos a la siguiente tormenta, el momento en que la presencia de Clara era más fuerte. Reunimos los elementos necesarios para el ritual, velas, incienso y una medalla que había pertenecido a Clara. Nos dirigimos a la sala de almacenamiento y colocamos la caja de música en el centro de la habitación. Encendimos las velas y el incienso y comenzamos a recitar las palabras del ritual. La música comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez no estábamos asustados. Seguimos recitando las palabras, concentrándonos en nuestra intención de liberar a Clara. La sala se llenó de un viento helado y las velas parpadearon. Podíamos sentir la presencia de Clara más fuerte que nunca. De repente, la música se detuvo y una figura apareció frente a nosotros. Era Clara, con su vestido blanco y su expresión triste. Nos miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabíamos que había entendido lo que estábamos tratando de hacer. Terminamos el ritual y una luz brillante llenó la habitación. Clara sonrió por primera vez en años y, lentamente, comenzó a desvanecerse. La caja de música se cerró y, por primera vez, el orfanato quedó en silencio. Los días siguientes fueron diferentes. El orfanato parecía menos sombrío y una sensación de paz se apoderó de nosotros.
Sabíamos que Clara finalmente había encontrado la paz que tanto merecía. Aunque la vida en el orfanato continuó, nunca olvidamos a Clara ni la noche en que liberamos su espíritu. La caja de música permaneció en la sala de almacenamiento, pero nunca volvió a tocar sola. Se convirtió en un símbolo de nuestra valentía y de la conexión especial que habíamos compartido con Clara. A medida que crecimos y dejamos el orfanato, nos llevamos con nosotros la lección de que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza esperando ser descubiertas. Y aunque nuestras vidas siguieron adelante, siempre recordaremos la caja de música y la pequeña niña cuyo espíritu finalmente encontró la paz. El gramófono del ático. La primera vez que escuché la melodía, pensé que estaba soñando. Era una canción de cuna, una melodía suave y reconfortante, pero extrañamente triste. Me desperté en la oscuridad de mi dormitorio en el orfanato, tratando de localizar de dónde venía el sonido. Parecía que todos los demás niños seguían dormidos, sus respiraciones profundas y rítmicas llenaban la habitación. El orfanato era un lugar grande y viejo, con pasillos largos y habitaciones que parecían haber sido diseñadas para confundir a cualquiera que no estuviera familiarizado con el lugar. Las cuidadoras eran estrictas y la directora era una figura temida que rara vez se dejaba ver. Los días eran largos y llenos de tareas, y las noches traían consigo un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el murmullo del viento. Esa primera noche, me convencí a mí mismo de que debía haber sido mi imaginación y volví a dormir. Pero la melodía volvió la noche siguiente, y la siguiente. Empezó siempre a la misma hora, justo después de que el orfanato se sumergiera en la oscuridad completa. Los otros niños comenzaron a hablar sobre la canción en susurros durante el día, preguntándose si alguien más la había escuchado. Nadie admitía haber sido el responsable. Una noche, decidí seguir el sonido. Salí sigilosamente de la cama y recorrí el pasillo descalzo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La melodía parecía provenir del ático, un lugar al que rara vez íbamos. Subí las escaleras de madera, cada paso resonando en el silencio, y empujé la puerta del ático, que chirrió al abrirse. El ático estaba lleno de polvo y telarañas, y olía a madera vieja y humedad. La luz de la luna entraba por una pequeña ventana, proyectando sombras largas y retorcidas. En un rincón, vi un gramófono antiguo. La bocina del gramófono parecía estar casi viva, vibrando con la melodía que llenaba el aire. Me acerqué, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. No había ningún disco en el gramófono. La bocina giraba sola, produciendo la melodía como si una mano invisible la estuviera manejando. Estiré la mano para tocarla, pero en ese momento, la melodía se detuvo abruptamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. Al día siguiente, les conté a los otros niños lo que había encontrado. Algunos me creyeron, otros pensaron que estaba inventando historias. Decidimos investigar juntos la noche siguiente. Volvimos al ático en grupo, armados con linternas y el valor que nos daba estar juntos. Cuando llegamos, la melodía ya estaba sonando de nuevo. Uno de los niños, más valiente que el resto, se acercó al gramófono y trató de apagarlo. Pero al igual que antes, no había ningún disco. Empezamos a buscar alrededor, revisando las cajas y baúles que llenaban el ático. Encontramos viejos juguetes, ropa y libros, pero nada que explicara la música. Entonces, uno de los niños encontró una caja de fotografías. Las fotos eran antiguas, en blanco y negro, y mostraban a niños y adultos que habían vivido en el orfanato décadas atrás. En algunas de las fotos, vimos el gramófono, con un grupo de niños pequeños sentados alrededor de él, escuchando con atención. Había una figura en el fondo, una mujer con una expresión severa, que reconocimos como la directora del orfanato en aquellos tiempos. Decidimos mostrar las fotos a una de las cuidadoras, esperando que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. La cuidadora, una mujer amable pero asustada, nos dijo que el gramófono había pertenecido a la antigua directora, una mujer que había sido conocida por su crueldad.
Nos contó historias de cómo solía castigar a los niños de manera brutal y de cómo varios habían desaparecido misteriosamente durante su mandato. Nos advirtió que dejáramos de investigar y que nos mantuviéramos alejados del ático, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad y el miedo nos habían atrapado. Volvimos esa noche y encontramos más fotografías. En una de ellas, vimos a un grupo de niños con rostros tristes y ojos vacíos. Detrás de ellos, la directora sonreía de manera siniestra, sosteniendo un disco en la mano, el mismo que habíamos visto en el gramófono en las fotos anteriores. Las noches siguientes, la melodía se volvió más persistente y con ella comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchábamos pasos en los pasillos, susurros en la oscuridad y sombras que se movían donde no debería haber nadie. Los niños empezaron a tener pesadillas, sueños en los que la directora antigua venía a llevárselos. Una noche, mientras intentábamos dormir, la melodía se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un grito. Nos levantamos de la cama, aterrorizados, y corrimos hacia el ático. Encontramos al niño valiente, el que había intentado apagar el gramófono, tendido en el suelo, pálido y temblando. Nos dijo que había visto a la antigua directora, su figura translúcida, moviéndose alrededor del gramófono. Decidimos que era hora de contarle todo a la directora actual del orfanato. Fuimos a su oficina a la mañana siguiente, llevando con nosotros las fotografías. Ella nos escuchó con una expresión incrédula, pero cuando le mostramos las fotos, su rostro se oscureció. Nos contó que había oído rumores sobre la antigua directora, pero nunca había creído que fueran ciertos. Llamó a un sacerdote para que bendijera el orfanato y exorcizara el ático. El sacerdote llegó esa tarde, un hombre anciano y serio que llevó a cabo un ritual en el ático. La melodía cesó, y por primera vez en semanas, pudimos dormir en paz. Sin embargo, el alivio fue temporal. 2 noches después, la melodía volvió, más fuerte y desesperada. Esta vez, junto con la música, escuchábamos los gritos y lamentos de los niños que habían desaparecido. La directora actual nos dijo que debía haber una forma de liberar a esos espíritus, de darles la paz que tanto necesitaban. Decidimos investigar más a fondo la historia del orfanato. Encontramos documentos antiguos que detallaban las muertes de varios niños durante el mandato de la antigua directora. Las causas de muerte eran siempre vagas y las fechas coincidían con los años en que los niños habían desaparecido. Finalmente, encontramos un diario, escondido en una caja en el ático. Era el diario de la antigua directora. En él, describía cómo había utilizado el gramófono para atraer a los niños y cómo realizaba rituales oscuros para prolongar su vida. Los sacrificios eran necesarios, decía, y el gramófono era su herramienta para mantener el control sobre los espíritus de los niños. Con esta información, volvimos al sacerdote, quien nos dijo que debíamos destruir el gramófono para liberar a los espíritus. Esa noche, nos armamos de valor y volvimos al ático. El gramófono estaba tocando la melodía, pero esta vez, la figura de la antigua directora estaba allí, mirándonos con ojos llenos de odio. Nos acercamos con cautela, sosteniendo una vela encendida y un martillo. Mientras uno de los niños distrajo a la figura, otro rompió el gramófono con el martillo. La melodía se detuvo de repente y la figura de la directora emitió un grito desgarrador antes de desaparecer en la nada. El orfanato quedó en silencio. Los lamentos cesaron y los espíritus de los niños encontraron finalmente la paz. Sin embargo, el impacto de esos eventos nunca nos abandonó. A pesar de haber liberado a los espíritus, los recuerdos de esas noches aterradoras quedaron grabados en nuestra memoria para siempre. El orfanato fue clausurado poco después y nosotros fuimos trasladados a otros lugares, donde intentamos reconstruir nuestras vidas, aunque nunca olvidamos el horror que habíamos enfrentado en aquel antiguo edificio. Bajo el huerto. Mi llegada al orfanato fue la culminación de una serie de desgracias que marcaron mi infancia. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 6 años, dejándome sin familia ni hogar.
Las autoridades me trasladaron a un orfanato situado en las afueras de la ciudad, un lugar que al principio me pareció un refugio seguro pero que pronto revelaría sus oscuros secretos. El orfanato era un edificio antiguo, con paredes de piedra y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz. La atmósfera siempre era sombría, y los niños parecían llevar una carga invisible en sus hombros. Las cuidadoras eran severas y estrictas, y la directora, una mujer de mirada fría y siniestra, imponía un régimen de disciplina férrea. El huerto del orfanato era una de las pocas áreas donde se nos permitía estar al aire libre. Allí cultivábamos vegetales y frutas, y aunque el trabajo era arduo, al menos nos permitía respirar aire fresco y disfrutar de la luz del sol. Sin embargo, había algo inquietante en el huerto, una sensación de inquietud que todos sentíamos pero que nadie se atrevía a mencionar. Las noches en el orfanato eran particularmente difíciles. El silencio era roto solo por el susurro del viento y, a veces, por los lamentos que parecían provenir del huerto. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que otros niños también nos escuchaban. Nos mirábamos con miedo, pero nadie decía nada. Las cuidadoras nos habrían castigado por inventar historias. Una noche, mientras trabajábamos en el huerto, uno de los niños, más valiente que los demás, sugirió que investigáramos el origen de los lamentos. Al principio, nos resistimos, pero la curiosidad y el miedo nos impulsaron a seguirlo. Nos reunimos en secreto después de la cena y nos dirigimos al huerto con linternas en mano. El huerto estaba oscuro y silencioso, y la luna llena arrojaba sombras inquietantes sobre las hileras de plantas. Nos movíamos con cautela, susurrando en voz baja para no llamar la atención de las cuidadoras. Los lamentos eran más fuertes esa noche, un sonido que helaba la sangre y que parecía provenir del suelo mismo. Cavamos con nuestras manos desnudas, moviendo la tierra con desesperación. No tardamos mucho en encontrar algo. Bajo la superficie del huerto, descubrimos huesos pequeños y fragmentos de ropa. El horror nos invadió al darnos cuenta de que habíamos desenterrado los restos de niños. El huerto estaba plantado sobre un cementerio de huérfanos que habían sido maltratados y asesinados. El miedo nos paralizó. Miramos alrededor, esperando que alguien nos descubriera, pero estábamos solos en la oscuridad. Decidimos cubrir los huesos y volver a nuestras camas, prometiéndonos no hablar de lo que habíamos encontrado. Sin embargo, sabíamos que no podíamos ignorar lo que habíamos descubierto. Las noches siguientes fueron una tortura. Los lamentos continuaban, más fuertes y desesperados. Algunos de nosotros empezamos a tener pesadillas, visiones de niños pálidos y espectrales que nos llamaban desde el huerto. No podíamos seguir callados. Debíamos hacer algo para detenerlo. Nos reunimos de nuevo y decidimos contarle a la directora. Pensamos que ella, aunque severa, podría ayudarnos a deshacernos de los espíritus inquietos. Nos equivocamos. La directora reaccionó con furia cuando le mostramos lo que habíamos encontrado. Nos castigó duramente y nos prohibió hablar del tema. Esa noche, los lamentos se transformaron en gritos. Desesperados, volvimos al huerto, esta vez decididos a cavar más profundo y descubrir toda la verdad. Encontramos más huesos, y junto a ellos, objetos personales, juguetes rotos, cuadernos y una muñeca vieja con el rostro destrozado. Era evidente que los niños habían sido enterrados con sus pocas pertenencias. En el fondo del pozo que habíamos cavado, encontramos una caja de madera. Dentro de ella había documentos antiguos, cartas y fotografías que contaban la historia de los niños enterrados en el huerto. Eran huérfanos que habían vivido en el orfanato hace décadas, cuando la directora era aún joven. Descubrimos que ella había estado al cargo durante todo ese tiempo y que había llevado a cabo terribles actos de abuso y asesinato para mantener su poder y autoridad. Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. La directora no se detendría ante nada para proteger su secreto. Decidimos huir del orfanato y buscar ayuda. Nos escapamos en la noche, corriendo por los campos y bosques hasta llegar al pueblo cercano. Allí, encontramos a un sacerdote y le contamos nuestra historia. Al principio, no nos creyó, pero nuestras heridas y el miedo en nuestros ojos lo convencieron de que algo terrible estaba ocurriendo.
El sacerdote llamó a la policía y juntos volvimos al orfanato. Las autoridades comenzaron a excavar el huerto y encontraron los restos de decenas de niños. La directora fue arrestada y el orfanato cerrado. Los espíritus de los niños finalmente encontraron paz y nosotros fuimos trasladados a otros lugares más seguros. Aunque estábamos a salvo, las cicatrices del orfanato permanecieron con nosotros. Las noches todavía traían consigo los ecos de los lamentos y las imágenes de los huesos y los juguetes rotos nunca desaparecieron de nuestras mentes. Habíamos sobrevivido, pero el horror del orfanato nos perseguiría para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.